En esta pequeña presentación me gustaría dialogar sobre qué es la misa. En específico, darle una visión general sobre la misa, por qué es tan importante para los católicos. Para comenzar, comencemos con qué es la misa. Y podremos decir en pocas palabras que la misa es el culto o la adoración perfecta hacia Dios. Es la adoración o el culto escogido por Dios mismo. Por eso es tan importante para los católicos. Ir a misa es como ir de viaje. Es trasladarse en diferentes épocas, es trasladarse a diferentes lugares, a diferentes situaciones y ponerse en lugar de muchas de las situaciones, de los personajes, de las personas que conocemos, que escuchamos en tiempos bíblicos. La Biblia nos habla de la misa, no específicamente con el nombre misa, sino por sus partes. La primera parte de la misa es lo que llamamos el rito de iniciación. En el rito de iniciación es cuando nosotros nos ponemos de pie y comenzamos la misa. Es una procesión espiritual, una procesión quizás física, dependiendo de la misa, en la cual nosotros estamos caminando con el Padre, con el sacerdote, hacia juntarnos, encontrarnos con Dios en el altar. Después del rito de la iniciación, continuamos con lo que le llamamos el rito de la palabra. El rito de la palabra es donde escuchamos las lecturas, y más que escuchar las lecturas es un proclamar. Es Jesús, es Dios que nos habla directamente a nosotros, nos da su mensaje, nos habla acerca de lo que quiere que nosotros aprendamos o escuchemos de Él. Después de la liturgia de la palabra, nos encontramos en la liturgia de la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Es el momento en el cual le damos gracias a Dios por su sacrificio, porque nos va a permitir nosotros ofrecer nuestros sacrificios junto con Él hacia Dios Padre. El momento donde recibimos la comunión. Después de la liturgia de la Eucaristía, llegamos al momento que le llaman el rito de la conclusión. En el rito de la conclusión es donde el Padre nos da la bendición final y nos manda, nos envía. En la palabra misa en realidad quiere decir enviados, y es entonces el salir con nuestra misión a evangelizar y a llevar a Dios a todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué ir a misa? Vamos a misa porque la misa es la adoración perfecta, es el sacrificio perfecto para Dios. Y decimos que es el sacrificio, la adoración perfecta porque es la adoración o el sacrificio escogido por Dios mismo. Es el sacrificio, la adoración que más le agrada. Quizás has escuchado a alguien que te ha dicho que quizás no saca nada de la misa, y muchas veces no se le saca nada a la misa porque vamos a la misa con la intención de específicamente de observar, de sacar algo, de ver qué recibimos de la misa. Y en realidad la misa es un participar. Participamos de la misa, nosotros vamos a ofrecer nuestro sacrificio y nuestra adoración a Dios. Para que puedas participar al 100% de la misa, te recomiendo que vayas con esa intención, con la intención de participar de ella, de aprender cómo adorar y cómo dar tu sacrificio a Dios. Y por medio del bautizo nos recibimos como sacerdotes, reyes y profetas. El sacerdocio en sí es lo que nos permite a nosotros poder entregar y sacrificar nuestro ser. Te invito a que participes de la misa al 100%. Cuando vayas a la próxima misa, pídele a Dios que te ilumine y que te enseñe cómo participar más en la misa, cómo aprender a participar de la iniciación, de la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y de la conclusión. Le pido a Dios que esta pequeña y breve ilustración o esta pequeña y breve visión general de la misa te haya sido de bendición, que te ayude a querer aprender más sobre la misa, a querer compartir más sobre la misa y a poder vivir y participar mejor de la misa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia siempre. Bendiciones.